Hola amigos y amigas, gracias por estar una vez más con nosotros en su programa Fe Católica Viva. El día de hoy nos acompaña en el estudio Monseñor Jorge de los Santos, vicario para el Ministerio Hispano de la Arquidiócesis de Denver. Gracias, Monseñor, por estar acá. Gracias, Luis, gracias a todos ustedes que continúan lunes con lunes o día en que día se transmite en Latinoamérica en este programa. No sé si le hemos dicho a los que nos ven acá en Denver o si hemos mandado saludos a los que nos ven fuera de Denver, Colorado. El programa Fe Católica Viva se retransmite a través de María Visión en toda Latinoamérica. Entonces, un saludo a todos los que nos están viendo en cualquier parte de Latinoamérica, España, cualquier país de habla hispana. Un fuerte abrazo, un saludo, que el Señor les bendiga en donde están. También nos pueden ver a través de YouTube, en la página que tenemos, YouTube. ¿Cómo se llama esa raya así? Slash, como Slash, decimos aquí. Creo que así en inglés, pues. Diagonal. Fe Católica Viva, todo junto. Gracias. Uno se queda mudo en este país porque ya no puedo hablar ni uno ni otro. youtube.com/Fe Católica Viva. Y saludos a todos los que nos ven por YouTube o que nos ven en Latinoamérica, aprovechando que lo decimos. Sí. Monseñores, hemos estado hablando todos estos programas, ya llevamos varios, sobre el tema del perdón. Hablamos del resentimiento, de cómo podemos sanar de ese resentimiento. Hoy quisiera que la pregunta fuese una y muy sencilla y de ella van a surgir otras. Hay gente que dice, ¿ya le perdonaste a fulanito o a fulanita? Dicen, sí, ya lo disculpé. ¿Cuál es la diferencia entre disculpar y perdonar? Es una diferencia muy importante. Disculpar se da la disculpa a quien no tiene culpa. Se perdona a quien sí tiene culpa. Hay acciones que se realizan o que cometemos que el actor o el que las ejecuta no tiene culpa de ello. Entonces a esa persona se le disculpa. Pero si esa persona sí tiene culpa de ello, sí lo hizo con intención, incluso sí fue su intención de dañar, a esa persona es a la que se le perdona. Yo tengo una reunión, digamos, poniendo un ejemplo, y voy manejando a la reunión, pero hay un accidente de tráfico en la vía y eso retrasa mi llegada, hace que yo llegue tarde. Yo llego y digo, discúlpenme, ha llegado tarde. Ajá, entonces la gente lógicamente te va a disculpar. ¿Por qué? Porque empieza a razonar los motivos por los cuales llegaste tarde. No fue mi culpa. Exacto, entonces concluye que no fue tu culpa, entonces te disculpa, o sea, te quita la posible culpa. En cambio, si yo tenía una reunión, pero me desperté, pero decidí quedarme acostado un rato más y rascarme la panza un rato y llegué tarde, al llegar tengo que decir, perdónenme, he llegado tarde. Sí, y ahí estarías asumiendo tu culpa, que ahora quedaría en la persona ofendida si te perdona o no. O sea, cuando no tienes culpa tienes derecho a la disculpa. Cuando tienes culpa no tienes derecho a perdón. O sea, uno no tiene derecho a ser perdonado. Es la virtud de la persona que concede ese perdón la que te hace a ti el receptor del perdón. Entonces es algo bastante interesante, porque la vez pasada que hablábamos incluso de justicia, en justicia la justicia no contempla el perdón. Eres culpable, entonces no eres perdonado, paga las consecuencias, eres castigado. Entonces el perdón es algo maravilloso, trasciende lo que es la justicia, trasciende lo que es lo meramente humano, se va a unir como parte de una manifestación de amor, de misericordia. Eso es lo valioso del perdón. El disculpar entonces es muy fácil. Cualquier persona disculpa a otra, el perdonar, ¿no? Sí, no, ahí es donde está la dificultad. Incluso, como decía, disculpar es un derecho. O sea, yo tengo derecho a ser disculpado. ¿Por qué? Porque no tuve culpa. Pero en el momento en que yo reconozco mi culpa, yo no puedo decir tengo derecho al perdón. Entonces estoy en las manos de la persona, si es virtuosa, si logra trascender
el concepto de justicia, si logra trascender el concepto de venganza, entonces se decide a perdonar. Monseñor, a veces el perdonar es tan difícil como el pedir perdón, porque también el pedir perdón es un acto bastante difícil. El pedir perdón, pues sí, va a implicar el vencer el orgullo. Y reconocer la culpa. Y reconocer la culpa, que es muchas veces muy difícil. A veces el reconocer la culpa se puede confundir con uno puede decir, qué cínico. Qué cínico está confesando que lo hizo. No. Cuando hay un verdadero reconocimiento y un verdadero, digamos, arrepentimiento, es cuando se tiene derecho a pedir, no va a ser perdonado, a pedir perdón. Pero si uno no está arrepentido, si uno no está reconociendo su falta, entonces ni siquiera tiene derecho a pedir perdón, ni siquiera derecho a pedir perdón. De hecho, ahí hay otra diferencia entonces que el idioma nos ayuda a ver. Erróneamente decimos te pido una disculpa, cuando en realidad lo que debemos decir es te ofrezco una disculpa por haber llegado tarde, por ejemplo. Sin embargo, en el perdón, ahí no voy a decir te ofrezco perdón, ahí sí te pido perdón. Una disculpa se ofrece, perdón, el perdón se pide. Ajá, exacto, así es. Y muchas veces los confundimos, entonces creo que ahorita queda bastante claro y ya podemos utilizar correctamente estas palabras, o disculpar o perdonar. Sin embargo, Monseñor, no le quiero complicar las cosas, pero a veces, ¿cómo puede saber si la otra persona tiene culpa o no? O a veces la intencionalidad, es decir, si la persona tenía la intención o no. Por ejemplo, voy caminando por la calle y una persona me empuja. ¿Cómo puedo yo saber, si no me di cuenta, que la persona se tropezó o la empujaron a ella y me empujó a mí, o en realidad me quiso empujar a mí? Para poner ejemplos muy simples, pues. Ajá. Es un poquito relacionado con lo que hablábamos la vez pasada, de que lo más sabio, lo más prudente en el ser humano es no dejarse llevar por la primera reacción. Porque sí es cierto, si él me empujó, la primera reacción es, ¿qué te pasa? O sea, ¿por qué? La reacción sabia del Homo sapiens, o sea, la persona que piensa, es, voy a ver qué pasó. Y voy a ver si tengo motivos para una cosa u otra. Y me cuenta los motivos en el siguiente segmento, porque ya se nos acabó así que no le cambien. Esto es Fe Católica Viva. Porque siempre es un buen momento para empezar. Porque nunca lo había hecho. Porque hay mucha gente que sufre. Porque me acuerdo de mi familia. Porque llevamos más de 500 años haciéndolo. Porque el mundo necesita paz. Porque lo hacemos en casa. Porque lo aprendí de niño. Porque no tengo miedo. Porque son solo 50. Porque mi abuelo está enfermo. Porque estoy triste. Porque estoy cansado. Porque quiero ayudar a los demás. Porque lo hacen por mí. Porque me da fuerzas. Porque lo puedo hacer yo solo. Porque si somos dos, es más fácil. Porque lo tengo en mis manos. Porque es posible en cualquier momento. Porque es Mario. Porque estoy enamorado. Porque estoy enamorada. Porque no me importa lo que diga la gente. Porque necesito ayuda. Porque me hace mucha falta. Porque hace fácil lo difícil. Porque me hace ser mejor. Porque las cosas pueden mejorar. Porque no quiero dejar de hacerlo. Porque me encanta decir piropos. Porque me gusta dar gracias. Porque confío en ella. Porque nos lo ha pedido. Porque le encanta. Porque me apasiona la vida. Porque me encantaría mirarla a los ojos. Porque es la más guapa del mundo. Porque me gusta soñar. Porque la quiero mucho. Porque siempre está ahí cuando la necesitas. Porque se lo merece. Porque es la madre de Dios. Porque es mi madre.
Gracias por seguir con nosotros en Fe Católica Viva. Estoy conversando con Monseñor Jorge de los Santos, vicario para el Ministerio Hispano de la Arquidiócesis de Denver, sobre el tema del perdón. Gracias de nuevo, Monseñor, por estar acá. Gracias a todos. Estamos tratando de distinguir entre disculpar y perdonar, y decíamos que disculpar es una acción sobre la cual no hay culpa, mientras que el perdonar es una acción, es perdonar pues a una acción que sí tuvo culpa, que fue culpable. Sin embargo, esa culpa, como decíamos también antes, puede tener agravantes o atenuantes, puede tener cosas que la hacen más grande o que la hacen más pequeña. Si yo llego a mi casa esta noche y mi esposa está de mal humor y me dice algo porque está de mal humor, quizá un atenuante sea que ha pasado todo el día con el niño enfermo y llorando sin parar y que está estresada por ello, ¿no? Sí, hay muchos atenuantes, por lo tanto, debemos de tener mucho cuidado en reaccionar. Tal vez, no quiero salirme del tema, pero me vino a la mente, ahorita que mencionabas esto, me vino a la mente no sé si todavía se leen las elecciones esa revista que circulaba mucho en México. Cuando era joven leí algunos artículos. Estaba muy chavalo cuando nunca se me olvidó es acerca del enojo. Lo que muchas veces nos hace, decía aquel artículo, hay que saberse enojar. El enojo no está prohibido. Si alguien reacciona, por ejemplo, si como tú dices, llegaste y tu esposa te reclamó, te dijo algo que no te gustó, tú tienes derecho a enojarte. Claro que todos tenemos derecho a enojarnos, pero dice, hay que seguir ciertas reglas para el enojo. Primero que nada, el enojo debe de encontrar el motivo. Entonces ahí es donde uno empieza a hacer la razón. ¿Tengo motivo para enojarme? Entonces cuando empiezo a ver, ¿por qué me dijo eso? Tal vez, como tú decías, tal vez por el día que pasó, entonces no tengo motivo. O a lo mejor sí tengo motivo. Motivo, justo. También el grado debido. También debemos usar la razón, porque a veces uno hace, como dice aquí, una tormenta en un vaso de agua. Entonces, el grado de enojo, el grado de nuestra reacción debe de ser en proporción a lo que sucedió, en proporción a lo que realmente, es la causa de la ofensa. Tercera regla es con la persona correcta. Como mencionábamos en el otro programa, de que si tuve un problema en mi trabajo y me frustró y no me pude desquitar con mi supervisor y me desquito con mi familia, no es la persona correcta. Entonces, y en el momento apropiado, porque hay momentos para hacer eso. Si por ejemplo llegaste, tu esposa verdaderamente está frustradísima por un día pesado que tuvo, y tú reclamándole porque te dijo algo, tú le vas a hacer todo el día más pesado, no es el momento para hacer eso. Entonces, aquí es donde muchas veces nosotros debemos de controlar nuestra reacción, nuestro enojo. Tenemos derecho a enojarnos, pero hay que seguir ciertas reglas para no hacer de esto una guerra, una batalla. ¿Y no es eso como cerrar los ojos ante la reacción, ante la acción que me hicieron? Exacto, o sea, el perdonar o el tratar de comprender, o incluso a veces hasta llegar a justificar, no es un cerrar los ojos ante la acción, sino es un ver, al contrario, ver objetivamente. No es eso, ser un pasalones, como dices, bueno, pues no pasó nada. Y a lo mejor sí tiene motivos como para, ok, vamos a dialogarlo, ¿no? No es que no haya pasado nada, sí pasó algo, ¿verdad? Pero hay formas de afrontarlo. Entonces, el perdonar no significa aún cerrar los ojos, no significa tomar las cosas a la ligera, porque después, si uno no trabajó eso, lo que va a hacer es que esa cosa va a surgir en el futuro. Monseñor, si dijimos que la disculpa es contra una acción sin culpa y el perdón es hacia una acción que la hay culpa, y usted decía que
que el que ha cometido un error no tiene derecho al perdón, quien lo ha cometido de manera culposa, culpable. ¿Cómo entonces puedo perdonar? Es decir, es fácil disculpar a alguien que cometió algo sin querer, pero ¿cómo puedo perdonar a alguien que me ha hecho daño queriendo hacerme daño? La misma Sagrada Escritura, y leímos, no sé si fue en la semana o en estos días, en la lectura de la misa decía ojo por ojo, diente por diente, decía Jesucristo en el Sermón del Monte, citando la ley del talión del Antiguo Testamento. ¿No es el decir ojo por ojo, diente por diente lo correcto, o cómo podemos entonces perdonar? Aquí radica, o sea, en eso que tú mencionas, radica la verdadera dificultad que tenemos para perdonar. Porque sí tenemos esa tendencia. Es cierto que incluso Jesús decía en el Evangelio, han oído ustedes que se dijo ojo por ojo y diente por diente, o sea, la ley del talión, o sea, lo que te hizo es lo que él también debe de sufrir. Es la tendencia humana que tenemos. Por eso les decía al inicio, cuando tocábamos el tema del perdón, de la diferencia entre disculpa y perdón. Es cierto que la persona culpable no tiene derecho al perdón, pero el perdón se le otorga por la virtud del perdonante. O sea, es el perdonante que trasciende ese concepto de justicia de ojo por ojo y diente por diente. Es el perdonante que hace un paso hacia adelante y se va al área no de la justicia, sino al área del amor y de la misericordia. Entonces, ahí es donde nos quiere meter el Señor. O sea, dice, ok, humanamente está esa ley, de la ley del talión, pero Jesús dice, pero yo les digo, y entonces nos hace la invitación a entrar en ese nivel de trascendencia, en ese nivel de gracia, en ese nivel en el que Él está viviendo. E incluso hay quien podría decir 2 ojos por ojo y 2 dientes por diente. Ajá, o sea, sí, a veces nos duele tanto que queremos que sufra el doble, el triple si es posible, ¿verdad? Entonces es la tendencia desordenada en el plano humano nada más. E incluso el Señor nos pide amar a los enemigos. O sea, después de Jesús citar a la ley del talión que está en el Antiguo Testamento y brinca a lo que debe de ser la realidad del Nuevo Testamento, creo que... Me lo va a contar después de la pausa porque ya vio el reloj. Así que no le cambien, se nos está acabando el segmento número 2. Esto es su programa Fe Católica Viva. Mi héroe no es famosa, no tiene un trabajo divertido, no maneja un carro nuevo. Mi héroe no estaba lista para ser madre, siempre hizo lo correcto, decidió tenerme y amarme. Mi héroe, mi mamá. Si se encuentra con un embarazo no planificado, infórmese hoy acerca de sus opciones. Aunque hay muchos embarazos no deseados, todos los niños son deseados. Hola amigos y amigas, gracias por seguir con nosotros en su programa Fe Católica Viva. Estoy conversando con Monseñor Jorge de los Santos sobre el perdón, la diferencia entre perdonar y disculpar. Ya hemos dicho ya muchas cosas. Cerramos casi en la hora, al momento, hablando sobre el amar a los enemigos que nos pide el Señor Jesús, y que usted iba a decir algo sobre eso que interrumpimos. Sí, porque como decía, lo que nos hace el Señor es una invitación a trascender este nivel meramente humano y pasar al nivel divino. Entonces ahí yo creo que vamos a tener otro programa especialmente para el perdón que Dios da.
ahorita estamos tratando de reflexionar sobre la capacidad que nosotros, tenemos de perdonar. Entonces, pero cabe mencionar que nos quiere meter a ese nivel divino que humanamente es casi imposible, lo que dice Jesús: perdona a tus enemigos. Es más, nos llega a decir: ama a tus enemigos, reza por los que te persiguen. Si una persona te ofende 7 veces en un mismo día, 7 veces te viene a pedir perdón, 7 veces perdónalo. Y si más todavía. Hay un sinfín de sugerencias de parte del mismo Jesucristo que nos llevan a decir: perdonar es casi imposible. Sí, porque la mayoría de las veces yo no puedo dejar de sentir dolor, rencor, y por lo tanto no puedo sentir una necesidad de perdonar. Exacto, porque muchas personas piensan que perdonar es olvidarse de lo que pasó, o que ya no les, por ejemplo, que como que ya no les duela, o prácticamente suprimir o anular el hecho que les está causando el dolor. No, como decíamos anteriormente, perdonar no está ligado al sentimiento, está ligado a la voluntad. Es una decisión que yo tomo, es una decisión que yo digo: me quito este peso de encima. A veces cuando platico con la gente, les digo esta cosa, de que perdonar no es un regalo que yo le estoy concediendo a la otra persona. Bueno, claro que lo estoy, sí le estoy concediendo un regalo, pero en el sentido de que más que el regalo es para él, es el regalo para uno mismo. ¿Por qué? Porque si yo estoy en el odio, yo soy el que sufre, yo soy el que estoy en la oscuridad, yo soy el amargado, yo soy el que pierdo la paz. En el momento en que perdono, automáticamente recupero todo eso, pues recupero la paz, recupero la luz, recupero la felicidad, recupero la armonía. Entonces me estoy haciendo un regalo yo mismo. Tengo otra pregunta. Cuando a veces decimos: sí te perdono, siempre y cuando tal y tal. Eso ¿cómo afecta el acto de perdón? Porque eso lo hacemos muy, muy a menudo. Así lo condicionamos. Sí. Como el perdón pertenece a la esfera espiritual, porque como les decía, humanamente no merecemos el perdón. O sea, quien tiene culpa, paga humanamente. Pero no somos solo humanos, sino nosotros pertenecemos a esa esfera espiritual en la que nos debemos de regir con los mismos principios con los que Dios rige. Claro que en ese caminar vamos eliminando ciertas imperfecciones. Uno no llega a ser, uno no llega a tener una plenitud inmediatamente, sino que es un camino que se va recorriendo. Claro que el perdón ideal es: perdona sin condiciones, simplemente por amor. Pero todavía no estoy en condiciones de eso. Algunos dicen: perdona con condiciones. No es lo correcto, pero significa que ha tomado una decisión y que está trabajando en ese sentido. El perdonar, nos decía usted, no es desaparecer la ofensa, ni olvidarla, ni nada de esta. De tal manera que el decir borrón y cuenta nueva no existe en realidad. No existe. Porque si alguien me debe, hablando de cuenta, si alguien me debe dinero, yo puedo decidir perdonarle esa deuda, decir: ya no me lo debes más, pero no se me ha olvidado que un día me debías dinero, eso es obvio. El único que puede hacer borrón y cuenta nueva es el mismo Dios. Sí, y ahí es donde está lo maravilloso, lo feliz, lo sublime de perdonar. O sea, que tomo la decisión de perdonar
a pesar de que sé que existió la situación, de que tomo la decisión de perdonar a pesar de que tal vez me sigue haciendo daño, de que tomo la decisión de perdonar a pesar de que hay consecuencias, tal vez todavía que estoy padeciendo. Entonces eso habla grandísimo de la persona y es lo que el Señor quiere de nosotros, y quiere edificarnos como personas sublimes. Pero al final de cuentas, cuando lleguemos a ese abrir los ojos, decimos, Señor, yo no puedo eliminar lo que sucedió. El único que puede eliminarlo eres tú. Por lo tanto, le digo, cuando llego al momento de dar el salto para perdonar, que el Señor sea el que perdone. No soy yo, sino, Señor, lo pongo en tus manos, tú eres el que perdonas. A mí dame la paz, a mí dame la luz, a mí dame la alegría de nuevo. En muchas ocasiones en los evangelios, el Señor Jesús es confrontado con la situación esta de personas pecadoras. Quizá la mujer adúltera es la más famosa de ellas. Y hay quienes alrededor de él, siempre en esas escenas, quienes en justicia pretenden que esta persona pague por lo que ha cometido, pero Jesucristo nos enseña la lección del perdón y de perdonar. Sí, que realmente nos pone en otra esfera. Cuando, por ejemplo, en el caso de la mujer adúltera, la gente quería aplicar todo el rigor de la ley. Jesús nos enseña que existe algo más sublime que la ley humana. ¿Qué es eso más sublime? El amor. Y el amor que me lleva a perdonar. Y al final de cuentas, cuando terminemos todo este proceso de platicar sobre el perdón, nos vamos a dar cuenta que el que perdona es Dios, no uno. Entonces, concluyendo, disculpar y perdonar no es lo mismo. El perdón viene de la misericordia y es un acto de misericordia y del amor de Dios, y el perdón es un acto de la voluntad, es un sentimiento. Gracias, Monseñor. Gracias a todos ustedes. Esto fue Fe Católica Viva.